Alabamos al Señor. Mentiras, capítulo 2, versículo 10. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Vamos a dar lectura a esos textos de la palabra del Señor, a este único texto que nos va a servir como base para lo que queremos hablar en la mañana de hoy. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Saludamos a todos los que se unen ahora en Betel. Esta es la primera actividad de damas. Hay 10 sedes consecutivas. Esta fiesta termina el otro miércoles en el Chocó. Así que va a ser una fiesta alrededor del país. Va a revolucionar el Señor a las mujeres en Colombia. Esta noche empieza la actividad en mi ciudad bonita. Ahí, como decía la pastora. Entonces va a ser un tiempo bien especial. Libro de Efesios, capítulo 2. Voy a dar lectura al versículo 10 y lo hago bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Otra versión dice que somos un poema, que somos la obra maestra de Dios y que Él ha preparado todas estas cosas y las dispuso para buenas obras. Hablaremos hoy bajo el tema Dios te hizo brillante. Dios te hizo brillante. Para las que se consideran feas, deben salir de la prédica. Y todas las bonitas nos vamos a quedar a escuchar la maravilla que el Señor ha hecho con nosotras. Vamos a orar en esta hora. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor. Eres bueno y te amamos, Cristo. Gracias por estar en este lugar. Gracias, Señor, por cada niño, por cada adolescente. Gracias por ICANN, gracias por Evicol, gracias por HDA, gracias por Jubit. Gracias, Señor, por cada esposa de pastor, por cada pastora, por cada siervo y sierva tuya, Señor, y gracias por cada hermano, hermana, desde el más pequeño, Señor, al más anciano que está en este lugar. Te pedimos que esta palabra, Señor, pueda ser primero entendida y luego pueda ir a lo profundo de nuestro corazón, Señor, y tener la convicción de creer que es tu preciosa palabra, Señor. Y yo ato y reprendo todo lo que quiera generar estorbo, Señor, en esta hora, aún el mismo clima, Señor. Toma el control de él y que podamos sentarnos a oír tu palabra, este pan del cielo, este maná, este alimento espiritual, Señor, y que a medida que tu palabra va avanzando, cosas poderosas se ocurran en este lugar. Yo te pido, Señor, que nos uses de una manera poderosa, reconociendo, Señor, que no somos nada y que toda la gloria y toda la honra te la damos a ti. En el nombre poderoso de Cristo. Solo para la mañana de hoy es que usted salga de este lugar muy convencida, primero, de que Dios la ama. Y no nos ama por lo que sucede a nuestro lado, porque a veces valoramos o catalogamos o medimos el amor de Dios por lo que está al lado nuestro. Y decimos, si Dios me ama, ¿por qué esto con mi hijo o con mi hija? ¿O por qué me siento así? No. Porque así como dijo Job, recibiremos solamente el bien del Señor y no el mal. No, Dios nos ama porque Él fue el que nos formó, porque Él fue el que nos creó. Y yo quiero que usted sienta en esta mañana, si hace rato no ha sentido, pueda sentir el amor de Dios en su vida. Pueda sentir esa protección de su Padre, pueda sentir ese amigo, pueda sentir ese buen pastor, pueda sentir ese maestro, pueda sentir ese compañero, ese con el que tú puedes llorar. Porque a veces queremos llorar, ¿verdad? Y yo sé que es eso, esperar que llegue la noche para irnos ahí sí a llorar. O meternos en el baño un poco más de tiempo para ir a llorar y que nadie sepa en la casa. Bueno, con el Señor no necesitas esperar a que llegue la noche. No necesitas entrar al baño, no necesitas apagar la luz y que nadie lo sepa. No, dice el Señor que Él tiene tus lágrimas y mis lágrimas en su redoma. Algunas somos bastante lloronas, ¿verdad? Bueno, yo pensé que solamente lloraban las de Santander. En Santander tenemos fama de ser fuertes, ¿verdad? Pero aún así lloramos. Entonces, esta parte de Efesios me dice que somos hechura del Señor, creados en Cristo Jesús
para buenas obras. Dios te ha creado para algo bueno. Dios te ha creado para algo especial. No eres un estorbo, no eres un fastidio. No sobras, nos haces falta. Dios te ha creado para una buena obra. Y luego dice la palabra del Señor, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, las cuales Dios dispuso. Porque a veces también entran interrogantes, bueno, Señor, ¿para qué seré buena? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué será lo que tú tienes conmigo? Y Dios ya ha preparado el camino por el que tú debes transitar. Dios ya ha dispuesto. Hay algo hermoso en el Salmo 23 y creo que es uno de los salmos de pronto más conocidos y que relatamos y que los tenemos en cuadros en nuestra casa, en nuestra iglesia. Pero hay un texto hermoso del Salmo 23 cuando dice, aderezas mesa, ¿verdad? Delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando uno va a la historia de qué hacían los pastores para cuidar a las ovejas. Entonces, cuando el pastor encontraba unos pastos, una mesa para sus ovejas, iba y cogía aceite y miraba en los orillos si había algún agujero y depositaba aceite, porque ahí estaban las víboras o animales que podían venir a atacar a la oveja. Entonces era el cuidado que tenía el pastor, y por eso dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de ¿quién? De esa víbora, de animal, de ese que puede venir a atacarte. Entonces me encanta porque cuando dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, está diciendo el Señor que aunque pasemos por un momento muy difícil, muy peligroso, muy complicado, aunque estés en la etapa, en la crisis, que tú dijeras, pastora, mira, cualquier cosa me esperaba yo, menos esto, menos aquello. Hace poco hablaba con una niña muy cercana a nosotros en la iglesia. Ella vivió una situación muy difícil en pandemia porque su hermana mayor estaba embarazada, pero a la vez tenía el COVID. Y llegaron a un momento de decisión, o la bebé o la mamá, ¿verdad? Y pues ahí nadie puede decidir. Esas son cosas, a veces hay un dicho que dice, no, prepárese para la muerte. No, para la muerte uno no se prepara, ni para ese tipo de cosas. Entonces, médicamente, los doctores dijeron, podemos sacar la bebé, porque ya es hora, ya definitivamente no podemos tenerla más ahí en el vientre. Y a los 8 días muere la mamá. Entonces fue muy difícil porque en su momento ella me decía, pastora, mi hermana nunca conoció a la bebé. Pero hace como un mes largo, bueno, el 5 de octubre exactamente cumple un mes esa fecha. En Bucaramanga hay un puente que se llama el Puente La Novena. Hemos estado predicando con los jóvenes en algunas oportunidades ahí, porque es un puente donde lastimosamente muchas personas van a suicidarse. Se dice que desde que ese puente se creó, más de 15 personas se han tirado. Y yo iba precisamente, ¿verdad? Estaba en la iglesia, eso fue un martes, cuando me entró una llamada y yo pues no la pude contestar. Y luego en la iglesia me hicieron otra llamada, pero justamente en ese momento yo estaba dando la consejería a una persona, entonces yo no tenía el celular conmigo. Pero luego al otro día supe que alguien había fallecido y me mandaron la noticia que se habían tirado de ese puente, y oh sorpresa, que es hermano de esta niña. Entonces estamos en un sábado en la mañana donde ella está al frente mío y ella quiere explicaciones. O sea, si el Señor me ama, si el Señor está conmigo, si yo soy una hija de Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué están pasando estas cosas en mi casa? Entonces yo tuve que decirle, primero que todo, tú no eres culpable, porque el enemigo viene a traer culpa, ¿verdad? Y después le dijo, después él podía decirle, Dios te ama y Dios está contigo y Dios te va a ayudar. Porque ella quería como renunciar a todo, como puede suceder cuando estamos en ese momento de crisis que usted dice, no más, hasta aquí llegué, ¿verdad? Y ella tal vez estaba en esa etapa y yo le dije, no, quiero que sigas, quiero que avances, tómate, ok, un tiempo,
tómate unas semanas, pero quiero que estés ahí, quiero que te vuelvas a parar, quiero que digas, me llamo María y esta es mi historia de vida, me llamo Marta y esta es mi historia de vida, me llamo Herly y esta es mi historia de vida, me llamo Paola y esta es mi historia de vida, me llamo, porque de los cobardes nunca se ha escrito nada. Y si tú estás pasando por una situación bien difícil, bien complicada, déjame decirte que el Señor ha hecho planes buenos para ti, aunque ahorita no entiendas nada. Aunque ahora mismo tú digas, pastora, bueno, ¿qué de bueno es esto? Mi esposa se fue de la casa. ¿Qué de bueno es esto que encontré marihuana en el bolso de mi hijo? ¿Qué de bueno es esto que cogí el celular de mi hija y se está hablando con otra mujer? Bueno, pareciera que tal vez todo está perdiendo el control, pero acuérdese quién está sentado en su trono. Entonces, esta parte de Efesios me encanta porque habla con la ternura, con la paciencia, con la delicadeza, con el detenimiento que Dios nos ha formado a cada una de nosotras. Pero luego cuando vamos al libro de Génesis capítulo 2, y ojalá usted pueda tener su Biblia abierta para que pueda mirar un par de textos conmigo en esta hora. Luego cuando vamos al libro de Génesis capítulo 2 y nos damos cuenta toda la encomienda que el Señor da a Adán y a Eva. A partir del versículo 15, mire lo que dice la palabra. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Esa no era una tarea sencilla. Luego dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mira el 18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Escuchen los solteros. ¿Están escuchando los solteros? Venías por una palabra, dice el Señor, no es bueno que estés solo. Yo sé que tenemos pocos hombres en esta mañana. Luego dice, sigue diciendo la palabra del Señor, te haré ayuda idónea para él. Pero mire, quiero centrarme en lo que dice el 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, la trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó de los animales vivientes, ese era su nombre. Mire la tarea tan extraordinaria. Y usted ve y usted dice, la ballena tenía que ser ballena, el elefante tenía que ser el elefante, ¿cierto? No suena con otro nombre, no lo vemos con otro título. Así que el Señor deja un trabajo extraordinario que hace Adán: administrar la tierra, cultivarla, colocar nombre a todos los animales. Luego llegó Eva y ayudó en todo esto para rescatar que tenemos unas capacidades brillantes, que hay sabiduría en cada una de nosotras, que hay entendimiento en cada una de nosotras. Y hoy quiero hablar del cerebro, de eso que tenemos aquí, de eso que es como el tamaño del puño, más o menos, un poquito menos tal vez. Ahí, ese cerebro. El cerebro pesa poco más de 1,5 kilos y recibe el 25% de la sangre que nosotros bombeamos. Procesa imágenes en 13,000 milésimas de segundo. Cada hemisferio, cerebro, si lo pudiéramos sacar acá, estaría como lleno de capitas, como parecido a un Lego que va encajando con lo que juegan nuestros hijos, eso de piezas. Cada hemisferio tiene una función diferente. Siempre está activo el cerebro. Aún mientras dormimos, el cerebro no duerme, porque si el cerebro duerme, no amanecemos. Entonces el cerebro está trabajando todo el tiempo. En información, el cerebro puede alcanzar 47 millones de libros. Usted que dice, uy, no soy capaz de aprenderme esto, no entiendo esto. 47 millones de libros. Ahora, el cerebro no termina de formarse sino más o menos hasta los 20 años. Ahí más o menos se terminan de formar las últimas cortezas. La última que se forma es esta, que se llama la prefrontal, que es con la que tomamos decisiones. Por eso es que los adolescentes a veces hacen cosas y uno dice, usted como que no piensa, ¿no? No, acuérdese que es la última corteza que se está formando. Por eso es importante orar mucho por esos adolescentes, amén. Cuando se extiende el cerebro es del tamaño de 4 hojas de carta. Ese cuerpo calloso se expande, las células del cerebro no se renuevan.
Las neuronas se van muriendo a medida que vamos creciendo y se dice que a los 2 años se han muerto la mitad de las neuronas que el Señor nos dio. Pero no quiere decir que por eso dejamos de ser brillantes. No se preocupen, aún tenemos 100.000 millones de neuronas para funcionar. Ahora, el cerebro puede tener información para vivir aproximadamente 3 millones de años. Y pues nadie vive eso, ¿cierto? 70, 80, 90, 100. Pero pudiéramos vivir 3 millones de años. Si somos tan brillantes y si Dios nos ha dejado aquí una máquina tan especial, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no funciona? Bueno, pues tenemos que recordar que hay pecado y que el hombre y la mujer cedieron a ese pecado. Y no quiero pasar a lo siguiente sin mirar punto a punto lo que dice el capítulo 3 de Génesis, porque dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer. Qué peligroso es empezar a hablar con el enemigo. Y uno a veces mira este pasaje y dice: uy, esa Eva sí, ¿no? Uy, teniéndolo todo, y se fue allá a mirar lo que no. Pero ¿cuántas veces nosotras no empezamos también a dar cabida, a tener charlas, ¿cierto? Que sabemos que nos van a entrar en duda, en temores, en desconfianzas. Así que no podemos decir que somos de pronto totalmente opuestas a Eva. Mire, dice, esta frase que viene es tan peligrosa porque dice, estoy en Génesis capítulo 3 versículo 1, dice: con que Dios os ha dicho. O sea, empezó a generar la duda de lo que Dios había dicho. Y todo puede pasar menos dudar yo de esta palabra, menos dudar de lo que Dios ha dicho. Hermana, usted tiene una promesa, usted tiene una palabra de parte del Señor. La hermana Yasmín creo que decía en su devocional que qué lindas las experiencias que hemos tenido de niñas en nuestra adolescencia, lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos ha dicho en nuestra juventud, porque esas son las palabras del Señor. Y aunque el enemigo venga a decirte con que Dios ha dicho, yo no puedo dudar de lo que el Señor me ha hablado. Y aquí Eva empezó a entrar en un camino muy peligroso. Sigue diciendo la palabra del Señor: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Sabe qué es lo doloroso también aquí? Que ella tenía claro lo que tenía que hacer y lo que no. Hoy hablaré un poco del cerebro y luego quiero llegar puntualmente al pensamiento. Pero esta mañana es una mañana muy especial, porque si hay un pensamiento, si hay algo que tú estás ahí y estás y te levantas por la mañana y estás pensando en eso, y no estoy hablando de pensamientos buenos, no. Porque si pensáramos, ay, quiero servir al Señor, me voy a ir a la obra misionera, voy a ir a hacer esto, voy a ir a evangelizar, voy a abrir un lugar allí donde los abuelitos, me voy a ir a un bienestar familiar a regalar. No, pues obvio. Quédate con ese pensamiento mañana, tarde y noche. No, estoy hablando de esos pensamientos malos. Entonces, si hay un pensamiento, ¿verdad?, que está empezando a gobernar tu mente, que está empezando a encarcelarte, que está empezando a cautivarte, esta es la mañana, esta es la mañana, esta es la mañana donde tienes que sacar eso, donde tienes que permitir que el Espíritu Santo venga, que queme, que santifique tu mente, que traiga la libertad con que Cristo nos ha hecho libres a nosotros. Y sigue diciendo el libro de Génesis, el versículo 4 del capítulo 13. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Se estaba igualando. El Señor te ha dicho que vas a morir. No, no es así, no lo veas tan peligroso. Mire, dice el 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí entró el problema para nosotras. Ahí empezó la carga para nosotras. Ahí empezó lo difícil. Se cree, y algunos estudiosos bíblicos y comentaristas dicen: bueno, ¿por qué luego salieron corriendo a colocarse en hojas de higos si siempre habían estado desnudos? Estaban cubiertos, era con la gracia de Dios.
estaban cubiertos era con la gracia de Dios, y luego esa gracia se fue. Y es que cuando yo empiezo a pecar, y es que cuando yo empiezo a permitir cosas, aunque nadie lo sepa, porque a veces creemos, ay no, pero es que esto lo estoy haciendo tan bien que nadie se ha dado cuenta, ni mis hijos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con los ojos que están allá arriba en el cielo? ¿Qué hacemos con los ojos que rodean toda la tierra? ¿Qué hacemos con el que no ha dicho la palabra y ya lo sabe? Si hay alguien aquí que vino a esta actividad y tú dices, lo estoy haciendo también, nadie se está dando cuenta, mi esposo no se da cuenta, la iglesia no se da cuenta, hoy Dios te está diciendo, yo sí me estoy dando cuenta y quiero que vengas y quiero que vuelvas, porque eres una elegida, no para el pecado, no para el mal, no para la perdición, para el adulterio, para las que abandonan los hijos, para las que abortan, para las que empiezan a generar una relación con otra mujer, están las de afuera. Aquí las elegidas estamos para amar a Dios, estamos para vivir de una manera diferente, estamos para seguir criando a nuestros hijos para los principios bíblicos y la moral cristiana. Para el mundo, para el mal, para el pecado están los de afuera. Entonces, frente a esta crisis de salud mental, un estudio analizó que el 12% de los medicamentos que se adquieren tiene que ver con medicamentos de ansiedad, con medicamentos antidepresivos. Y este porcentaje sobrepasa a los medicamentos del cáncer, a los medicamentos de las enfermedades cardiovasculares. Y el Señor está muy interesado también en no solamente sanar las enfermedades de nuestro cuerpo, sino en ir a tus emociones. Pastora, peco si sufro de ansiedad, peco si me deprimo, peco si no puedo dormir. Diría que no, pero si eso empieza a gobernar tu vida, Dios no te ha hecho para vivir triste. Dios no te ha hecho para vivir deprimida. Dios no te ha hecho para vivir con pensamientos suicidas. Dios no te ha hecho para que tú te levantes todos los días y digas, otra vez vivir, quisiera dormir y no volver a despertar. No, tengo la plena seguridad que Dios no te ha hecho para eso. Y por eso, ¿verdad? Nosotros encontramos en Tercera de Juan, capítulo 1 y versículo 2, que está hablando la palabra del Señor, que Él quiere, el Señor quiere que seamos prosperados en todo. Pero mire cómo dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor no ha venido solamente por la salud del cuerpo. Él murió en la cruz del Calvario por esa salud mental, por esa salud emocional, por esa salud que tal vez tú dices, pero ¿cómo hago? ¿Qué hago para sacar esto que pasa aquí? Esto. ¿Cuántas se han ido a hacer exámenes del corazón? No es que yo siento, no es que yo ya no puedo respirar. El Señor me permitió terminar la carrera de psicología en el 2008. Lo hice por obediencia a mi esposo, porque no me parecía yo irme a estudiar psicología como que no es de Dios. Pero lo hice por obediencia y hoy más que nunca entiendo que lo tenía que hacer. Y usted no se imagina con la cantidad de personas que yo hablo. Y muchas de ellas me dicen, pastora, yo me estoy muriendo, algo me pasa, yo no puedo respirar. No te estás muriendo, pero tienes que entender que la cruz de Cristo, que la sangre preciosa del Señor, que el sacrificio perfecto de la cruz del Calvario alcanza para eso que te está presionando aquí. En Juan capítulo 11, versículo 33, hay una historia muy maravillosa cuando el Señor va, ¿verdad?, a compartir con sus amigos, cuando Él iba a Betania, y Él compartía con Marta, con María, con Lázaro. Lázaro muere y quiero centrarme en la muerte de Lázaro, porque mire, a partir del versículo, estoy en San Juan capítulo 11, a partir del versículo 17. Quiero mirar unos textos donde usted se va a dar cuenta que el Señor no es ajeno a lo que usted siente. Yo sé que muchas no pueden sacar el cerebro aquí, no pueden sacar su corazón. Usted se pega en un brazo, usted lo muestra. Usted se pega en una pierna, usted lo muestra. Usted le enyesan un pie, usted dice, mire, eso es lo que tengo enfermo, eso es lo que me duele. Pero ¿cómo te sacas aquí el corazón?
¿Cómo te sacas tu cerebro y dices, mira este pensamiento que tengo desde niña, que tengo desde adolescente, que tengo desde el día que me casé? En pandemia yo hablé con una mujer que decía, pastora, mi karma empezó desde la luna de miel. Dormí sin quitarme el vestido de novia. Y las mujeres que están acá entenderán qué significa eso. Si tú te has guardado para el Señor a los 20, a los 22, a la etapa que te cases, pues tú has pensado todo el tiempo, ¿verdad? Primero en ese príncipe azul que llega, que es romántico, que te enamora. Luego en esa fiesta. Y ya luego en esa noche, ¿verdad? Donde tú puedas estar, disfrutar con esa persona que te ama. Bueno, así en esa más o menos en esa película estaba esta persona. Cuando llega la luna de miel se da cuenta que no era todo lo que ella pensaba. Y me dice, pastora, yo dormí con el vestido de novia. Pero voy a decirte algo. Si así de grande fuese el dolor, el pensamiento, lo que tú tienes, esa carga emocional, o algunas están tan mal que cuando la batería empieza a colocarse en rojo, ¿verdad? Dice, no, yo ya no doy más. Esto me dura 5 minutos, 10 minutos, el celular se va a morir. Si así mismo te sintieras, el Señor te ha traído a este lugar, no porque esté yo, no porque esté la hermana Eunice, no, porque es el Señor. El Señor te ha traído a este lugar y Él tiene el poder para renovarte. Él tiene el poder para transformarte. Él tiene el poder para sacar ese dolor. Él tiene el poder para entrar a tu corazón y arrancar ese dolor. Un día también estaba hablando con una mujer que se había muerto su bebé y decía, pastor, era tan grande el dolor, era tan grande la agonía que yo decía, Señor, ¿por qué me lo das y ahora me lo quitas? Dijo, pero un día que iba manejando mi carro, pastora, literal iba hablando con el Señor e iba llorando y paré en un semáforo y sentí que la mano del Señor vino a mi vida y abrió mi corazón y fue como si arrancase algo. Bueno, si hoy hay una, o hay dos, o hay tres que necesitan literalmente eso, si necesitaras literalmente eso, que viniera la mano del Señor y arrancara, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer porque el Señor quiere que tú vivas bien. Y dice la palabra del Señor en San Lucas capítulo 11, el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. María era la que estaba ahí en pausa. Marta era la acelerada. Llegó Jesús, llegó tarde, pero llegó nuestro amigo. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Marta le dijo en el versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aparentemente el Señor llega tarde, pero el Señor empieza a tener una plática con Marta de su dolor. ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te pasa? No porque el Señor no lo supiera, porque Él lo sabe todo. Pero el Señor se acerca a tu lado, el Señor hace pausas y te dice, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué soltaste el ministerio? ¿Por qué le está diciendo a tu esposo que entregue la credencial? ¿Por qué no quieres casarte con ese hombre para servirme? ¿Qué es lo que pasa? Y ella le dice, ¿verdad? Ella mire desde el versículo 21, y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado acá mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Qué incoherencia tenía la Biblia, tenía muy claro acá quién era el Señor, pero no lo podía traer a su vida, eso no aplicaba para ella. Tal vez tú te pares en un altar a predicar, tal vez tú seas líder, tal vez tú seas la única cristiana en tu familia y le predicas a tus hijos y le predicas y te paras en una esquina y evangelizas como lo hace Marta, pero eso no aplica para ti. Ella está diciendo, ¿verdad? Unas verdades. Ella está diciendo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y luego le dice el Señor, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pero luego cuando el Señor se encuentra no con Marta, sino con María, mire lo que pasa.
Dice el versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tal vez no tengas ganas de pararte, tal vez a ti te gustaba era postrarte allá a los pies del Señor, pero sal, búscalo. Y mire lo que dice el verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. Qué hermoso esto, diciendo, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Tú crees que el Señor no te entiende? ¿De verdad crees eso? Señor, tú no me entiendes, tú no sabes lo que yo vivo. ¿De verdad tú crees eso? El Señor no sabe qué es ser mamá soltera, que el Señor no sabe qué es vivir el escarnio porque tu esposo se fue con otra. De verdad tú no sabes qué es crecer sin papá y mamá y que tengas como figura materna solo a tu abuela, a tu tía. Eso creía María, eso creía Marta. Tú no sabes qué es lo que estamos viviendo acá y por eso se postra, se tira. Pero el Señor se conmovió y hoy el Señor hace empatía contigo. Hoy el Señor se pone en tus zapatos, hoy el Señor se sienta ahí al lado tuyo. Hoy el Señor te puede abrazar en esta mañana y decir, estás mal, estás que te rindes, bueno, ven, llora. Sigue diciendo la palabra del Señor. El versículo 34, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. El 35, Jesús lloró. El 36, dijeron entonces los judíos, mirad cuánto le amaba. Va a ser tan maravilloso lo que el Señor va a hacer, que las personas se van a dar cuenta quién es el que te ama. Y se vale llorar en esta mañana, sí. Si tú tienes que llorar ahí donde estás, saca el pañuelo, no pasa nada. Los que estaban alrededor creían que Jesús había sido un amigo de momento. Y Jesús no es nadie de momento. ¿Cómo? Se murió Lázaro y no está aquí con ustedes. Ese era el amigo que ustedes tenían. Ese era el que venía a compartir con ustedes. Tú no estás sola. ¿Puedes levantar un momentico tus manos al cielo? No estás sola, no estás sola. Y ustedes que están conectados ahora con nosotros, tampoco estás sola. Aleluya. Hoy se habla de salud mental. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de la enfermedad o de la invalidez. También podemos definir la salud mental como un sentimiento de bienestar físico, mental, pero también de mi entorno. También puedo definir la salud no solamente como ausencia de enfermedad, sino tener una aptitud, y este significado me gusta mucho. Porque salud no es solamente que no estoy enfermo, sino que tengo una actitud gozosa ante la vida y una aceptación alegre de las responsabilidades que la vida hace recaer sobre mí. ¿Te gusta ser mamá? Voy a un colegio hace mucho y el año pasado creo que citamos a una mamá porque su hijo estaba comportándose muy mal en el colegio. Entonces, a la siguiente semana que yo fui, citamos a la mamá y en medio de la charla que yo tenía y mientras escribía en el computador lo que ella podía contar de lo que pasaba en la casa, no sé por qué le digo, ¿te gusta ser mamá? Y ella me dice, ¡no! Ella me dice así, yo abro los ojos y hay una pequeña pausa y yo le digo, ¿te estás escuchando? Y ella empieza a llorar. Ahora, ¿te gusta ser mamá? ¿O habrá alguna aquí que lo está haciendo porque toca? Porque si lo estamos haciendo porque toca, no es lo que el Señor quiere que hagamos con la herencia que Él nos ha dado. Tú tienes que disfrutar ser mamá. Tienes que deleitarte con tus hijos, tienes que soñar con tus hijos. Tus hijos son flechas en mano de valiente, tienes que orar por ellos. Ellos son tu herencia, ellos hermosean tu casa, ellos son la luz,
Ellos son, ¿verdad?, nuestro refugio muchas veces también. Tú tienes que disfrutar el ser mamá. Tienes que disfrutar cuando llegue también la etapa tal vez de ser viuda. Tenemos que disfrutar cuando lleguemos a la vejez. Nadie quisiera llegar a la vejez, pero no podemos dormir en la nevera. Llegará el momento en que estaremos impedidas, ¿verdad?, a muchas cosas. Y debemos disfrutar todo lo que el Señor nos permite. Si hay una niña adolescente acá, tú tienes que ser feliz siendo adolescente. No tienes que cortarte, no tienes que sentirte mal, no tienes que sentir que eres un estorbo, que para qué estás aquí. Salud mental es avanzar en la vida, cuidando de mí misma, pero cuidando a otros. Ahora, si no tenemos salud, pues vamos a tener enfermedad. Enfermedades como depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno postraumático, trastornos alimenticios, trastornos del sueño, bipolares. No podemos hablar de nada de eso. Me centro en los pensamientos porque quiero ir llegando ya casi que a la conclusión. El cerebro es maravilloso y debemos cuidarlo. Y una de las maneras de cuidar entonces nuestro cerebro es saber pensar. ¿Qué pensamientos dejamos entrar en nuestro cerebro? Pensamientos tóxicos, mentiras, complejos, culpa, vergüenza, pensamientos ateos. ¿Qué pensamientos estamos dejando entrar? Porque finalmente nosotros decidimos en qué pensamos y en qué no pensamos. Y si queremos tener esa mente brillante, si queremos llegar, ¿verdad?, a desarrollar esas capacidades que el Señor nos ha dado, pues tenemos que tener mucho cuidado en lo que nosotros estamos pensando, en lo que llega ahí a nuestra mente. Tanto cuidado porque esos pensamientos pueden repetirse y pueden empezar a repetirse en pensamientos negativos, pensamientos de duda, pensamientos de temor, a tal punto que según 2 de Corintios capítulo 10, 34, un pensamiento se puede convertir en una fortaleza. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y estos textos que vamos a mirar a continuación son muy importantes. Abra su Biblia, por favor, en 2 de Corintios. Alabe al Señor en esta hora. El calor está fuerte, hermano. Yo no sé a cuántos grados estaremos aquí, pero esto está fuerte. Y si usted alaba al Señor, pues no sentimos tanta calor, sentimos es el gozo del Señor y su presencia. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 y versículo 4. Dice la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque tal vez tú digas, pastora, pero es que este complejo yo lo tengo desde niña, o sea, ya es una fortaleza mental, porque tú llevas años gobernada por ese pensamiento, por ese temor, por ese complejo, por esa duda, por esa culpa. ¿Sabe que hay gente que se culpa por un abuso sexual? Y tú no te puedes culpar por un abuso que hizo un tío, un padrastro, un profesor tuyo, cuando tal vez usted tenía 5, 8 años. Esa es una culpa imaginaria, pero tú has vivido con esa culpa. Yo soy mala, por eso me pasó esto, por eso me sucedió esto. Entonces la palabra me está diciendo que aunque tenga una fortaleza, por eso les digo que en la mañana de hoy, a medida que hemos avanzado en la palabra y ahora que estamos llegando a la conclusión, el Espíritu Santo aquí va a desbaratar. El Espíritu Santo acá debe desbaratar y usted debe permitirle al Espíritu Santo que haga eso, que saque, que arranque, que destruya ese pensamiento, ese mal pensamiento que ha gobernado tu vida, que está gobernando tu familia, porque hay familias gobernadas por pensamientos de temores, de miedos, de ansiedades. Y sigue diciendo la palabra del Señor: y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Coger ese pensamiento y llevarlo cautivo. Te tienes que sujetar a Cristo. No me vas a gobernar más, no vas a estar más en mi mente, no me vas a atormentar más,
no me vas a acompañar más, te sujetas. Y eso no lo va a hacer la hermana Herly por usted, ni eso lo va a hacer la hermana Unice por usted, ni eso lo va a hacer los pastores por usted. Eso lo va a hacer usted. ¿Y cuándo lo va a hacer? Ahorita. Ahorita. Antes de irnos para la casa, usted tiene que llevar esos pensamientos y sujetarlos. Chicos, adolescentes, tienen que llevar ese pensamiento de que si soy homosexual, de que si soy lesbiana, de que soy bisexual. No, coge ese pensamiento y sujétalo a la obediencia a Cristo. Una fortaleza es un recinto fortificado diseñado para resistir los ataques. Una fortaleza es donde alguien se esconde y de ahí ataca, pero evita ser atacado. Por eso debemos destruir ese pensamiento donde el enemigo se oculta, pero desde ahí sigue contaminando tu vida, desde ahí sigue enredándote, desde ahí sigue controlando lo que tú eres. Una fortaleza es un pensamiento que se exalta sobre el conocimiento de Cristo. Y de esa fortaleza le damos lugar al diablo para influir mentalmente sobre nuestra vida. ¿En qué estamos pensando nosotras como hijas de Dios? ¿En qué? Mayormente nuestros pensamientos son de: me levanto todas las mañanas y pienso en, me acuesto todas las noches y pienso en, sueño con. ¿Cómo está nuestra mente? Porque a veces cuando venimos a esos eventos decimos: uy, no vino la hermana tal, ¿no? Así le hacía falta escuchar esto. Ay, no, es que este mensaje apenas llegue se lo voy a poner a mi hija, de verdad. Hoy la palabra es para mí. ¿En qué estás pensando? El pueblo de Israel, cuando se enfrentó con Goliat, por la mañana, por la noche, había un solo pensamiento: temen a un hombre. Y esa era una guerra psicológica. Ellos no habían peleado, salían corriendo a la línea de batalla. Pero ahí estaba el paladín, entonces otra vez tenían que regresar. Y ellos estaban allá, el pueblo de Israel, y acá estaban los filisteos, y era Valle de Ela, pero gobernado por ese pensamiento de temor. Filipenses capítulo 2, versículo 9 nos muestra el gran poder que tiene el nombre de Jesucristo sobre toda situación. Y eso vale, o eso encaja, o eso aplica para los pensamientos que pueden estar gobernando nuestra vida, los pensamientos contrarios que pueden estar gobernando nuestra vida. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, después del nombre de Jesucristo no hay nada. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que no hay nada ni nadie por encima del nombre de Jesucristo. Y cuando tú entiendes esa verdad como hija e hijo de Dios, entonces tú entiendes que aunque haya un pensamiento, que aunque haya una emoción, que aunque haya algo que te está gobernando, al nombrar, al decir en el nombre de Jesús, tú tienes la autoridad. Y eso es importante que nosotros lo recordemos. Y créanme que orando, bueno, Señor, tenemos un lema, ¿verdad? Tú lo has dado, elegidas. Pero ¿qué debemos hablar? ¿Qué debemos decir? El Señor traía esta palabra que hace poco me la había dado el Señor para un retiro en mi iglesia. De esa mente brillante, de cómo a veces cuidamos todo. Si cuidas tu ropa, y claro que es importante. Cuidas tus palabras, y es importante. Cuidas tus acciones, pero no estás cuidando tu mente. Pero te estás olvidando de esto. Estás dando cabida a todo lo que viene. Está siendo controlado como de la manera que el enemigo se le ocurre. No puede ser, hermanas, no puede ser así.
Mire, hoy el Señor quiere que recordemos lo que dice Mateo, porque Mateo, ¿verdad?, nos da una autoridad a nosotros, la iglesia de Cristo, a usted. Mire lo que dice en Marcos. Vamos a leer mejor lo que dice Marcos ahí. Abra un momentico su Biblia ahí, por favor. ¿Puede alabar al Señor? ¿Puede alabar al Señor? El Señor está en este lugar y quiere hacer algo muy especial. Y quiere hacer algo muy especial. Y quiere hacer algo muy especial el Señor. Dice en Marcos 16, versículos 17 y 18: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Porque si es hasta un pensamiento, ¿verdad?, gobernado por un espíritu, entonces tú tienes la autoridad para echar fuera ese pensamiento. Tú tienes la autoridad para echar fuera ese pensamiento. Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y acuérdense que no solamente estamos hablando de sanidades físicas, sino también de estas enfermedades que no vemos emocionalmente. Así que la libertad espiritual se traduce a una libertad emocional, a una libertad en mi pensamiento. Esas fortalezas mentales que son pensamientos conscientes o inconscientes, ¿verdad?, que empiezan a tomar el control de mi mente y obviamente van a tomar el control de mis comportamientos. A veces se dan, como decía hace unos momentos, por cosas que yo no elegí, por lo menos un abuso, un trauma, una faltante. Yo quería vivir con papá y mamá, pero no viví con ellos por un recuerdo. Pero sea por lo que sea, esas fortalezas de mentiras que son generadas únicamente por el enemigo, que son mentiras también a veces acerca de Dios, son mentiras también a veces acerca de mí mismo. Entonces el enemigo toma el control, pero nosotros tenemos que quitarle en esta hora el control al enemigo. Estoy terminando, me quedan 10 minutos. Debemos en esta mañana quitarle el control al enemigo. Debemos en esta mañana quitarle el control al enemigo. Tal vez pueden ser por cosas también aprendidas. Para las que no vienen de una familia cristiana, pues yo entiendo que en tu casa practicaban, hacían muchas cosas, ¿verdad? Y entonces tú dices, bueno, eso lo aprendí. Eso fue lo que aprendí de mi casa, que no puedo aspirar o pensar en más. Porque en mi casa nadie fue a la universidad, porque en mi casa nadie lució, porque tengo que vivir siempre mal económicamente, porque tengo que, no. Hay tantas cosas que el enemigo viene y coloca, viene y siembra, viene y mina en nuestra mente, que no son los pensamientos que el Señor tiene, que no son los pensamientos de bien, que no son las buenas obras que el Señor ha generado para cada una de nosotras. Mire lo que dice Proverbios capítulo 23. Versículo 7. Proverbios habla mucho acerca del hablar y acerca del pensar. Pero mire, Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice: por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso es importante saber pensar, porque luego Herli es lo que piensa. No puedo ser diferente, no puedo desunir lo que pienso a lo que soy. Y luego Proverbios 16, 3. Entonces también dice, hablando de la manera de pensar, dice: encomienda a Jehová tus obras y sus pensamientos serán afirmados. ¿Qué hacer entonces para atacar esos pensamientos y seguir siendo brillante como Dios me hizo? Primero, yo tengo que reconocer ese pensamiento que me está gobernando, que no viene de parte de Dios. Segundo, debo renovar mi mente. Y la mente lo debo renovar a través de la lectura de la palabra del Señor. Entonces me lleno tanto de la palabra del Señor y me lleno tanto que ese pensamiento lo voy desplazando hasta que ese pensamiento sale realmente de mi vida. Y pudiéramos leer muchos pasajes bíblicos de lo que significa y del poder de esta maravillosa palabra que tenemos nosotros en nuestras manos, pero quiero ir solo a unos versos del Salmo 119. Usted está luchando con su mente, usted está luchando con sus pensamientos. Debemos leer la palabra del Señor. ¿Cuándo? A toda hora. En la mañana, por lo menos, en la noche.
Hay que leer la palabra del Señor. Dice el Salmo 119, el verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ve? Nos vamos llenando, tanto que esa misma palabra no nos deja pecar. Luego dice el versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Verso 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Verso 23, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Cuando uno lee cuidadosamente esos textos, se da cuenta que la palabra no es solo para leerla y ya. No, la palabra me alimenta, la palabra me aconseja, la palabra me vivifica, la palabra abre mis ojos, la palabra quita la luz, la palabra se lleva el temor. Todo lo que nosotras necesitamos, hermana, está ahí en la palabra del Señor. Y como estamos hablando de mente y de pensamientos, yo debo renovar mi mente a través de la palabra. Lea la Biblia, cómprasela. Adolescentes, la tengo en el celular, sí, pero es que es diferente cuando tú la tienes así, cuando la abrazas, cuando pasas hoja por hoja, cuando puedes subrayar. Versículo 24, pues tus testimonios son mi delicia, ¿sí ven? Es como si estuviera comiendo algo que a ustedes les guste mucho de por acá. Son mi delicia y mis consejeros. Versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Esta palabra de vivifícame se encuentra 10 veces en este salmo. Y realmente cuando uno va al original habla de revíveme, o sea, está uno muerto. Y ahí es cuando la palabra viene. La palabra viene y te mueve. Y si hay alguien que se está sintiendo prácticamente así, la palabra te vivifica en esta hora. Denle un aplauso fuerte a la palabra del Señor. Versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. ¿Sí ve? La palabra no es solo la palabra son mis promesas. La palabra es lo que yo cojo, la palabra es lo que yo reclamo, con la palabra es lo que yo oro, la palabra es lo que yo declaro. Versículo 50, ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. Versículo 81, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Versículo 88, vivifícame conforme a tu misericordia, guardaré testimonio de tu boca. Versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, en la aflicción yo hubiera perecido. Versículo 97, oh, cuánto amo tu ley. La palabra me enamora, la palabra me seduce, la palabra me transforma, la palabra me cambia, la palabra me levanta, la palabra me se lleva los temores y me hace fuerte. Ay, qué bello esto. Versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Versículo 127, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. O sea, esta palabra no tiene precio. Esta palabra no tiene comparación. Y terminando en esta mañana, tú necesitas renovar tu mente llenándola de tu palabra. Y cuando tú llenas tu mente de la palabra del Señor y crees lo que dice la palabra, entonces tienes la autoridad de coger ese pensamiento y llevarlo cautivo, porque eso es lo tercero. Lo tercero es llevar cautivo. Tú debes decir, este pensamiento de pornografía lo llevo cautivo a la cruz de Cristo. Este pensamiento de que mi esposo es infiel y tú no tienes pruebas. Y se ha descubierto que el cerebro puede ser celoso. Hermana, pero tiene una foto, ha hecho algo incorrecto. No, pero yo me imagino. Eso es un pensamiento que el enemigo te está colocando. Entonces lo tercero es llevarlo cautivo. Y cuando llevamos ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, mire lo que pasa. Y ahí quiero invitarle a que usted se ponga de pie. Abra su Biblia en Filipenses, por favor. Terminamos en esta mañana, mire, Filipenses capítulo 4. Bueno, esta parte porque quiero que hagamos algo y es que usted pueda
llevar cautivos esos pensamientos al Señor. Pero mire un momentico lo que dice el libro de Filipenses capítulo 4, porque ahí quiero que terminemos. Usted que se puede colocar de pie, hágalo por favor. Se dice que si no se pudiera leer todo el libro de Filipenses, que igual es muy corto, son 4 capítulos, deberíamos leer los textos que vamos a leer, y ahí está la esencia de lo que es Filipenses. Entonces, a partir del capítulo 4 y versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida con todos los hombres, el Señor está cerca. Versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Y aquí les regalo este texto a todas. Y la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, sobrepasa, cubre, encierra ese pensamiento que tú tienes. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra versión dice que la paz de Cristo cuida, te coloca como guardián en tu mente. Y de ahí viene Jehová Shalom. Él es mi paz. Puede levantar usted sus manos al cielo en esta hora. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno y te ha hecho brillante. Dios es bueno y te ha hecho brillante. Dios es bueno y te ha hecho hermosa y te ha tomado el tiempo y te ha traído a la familia perfecta en el lugar indicado. Oh, es maravilloso el Señor. Y si usted quiere venir al altar, claro. Y si usted quiere venir al altar, claro. Véngase para el altar unos minuticos nomás. Pero Él es maravilloso. Él es maravilloso, Él es maravilloso, Él es maravilloso, Él es maravilloso. Antes de pedir algo, yo quiero que usted le dé gracias al Señor por esta palabra. Él es maravilloso, eso es. Si usted quiere llenar los pasillos, llénelo, pero véngase, véngase para el altar, véngase a ese Dios que la ama, a ese Dios que la conoce, a ese Dios que la escucha, a ese Dios que la entiende. Él es maravilloso, Él es bueno, Él es bueno, Él es muy bueno. El Señor es muy grande para con cada una de nosotras. Y te agradecemos, Señor, por este tiempo precioso que tú nos regalas. Y te agradecemos, Señor. Mire usted que no pensaba venir, usted que decía: yo no tengo el dinero para ir, yo no tengo el tiempo para ir, y el Señor te ha traído. Dios te hizo brillante. Dios te hizo brillante. Dios te hizo brillante. Eres una creación perfecta. Eres un poema de Dios. Y hoy se va toda esa mentira de Satanás. Y hoy se va toda esa mentira de Satanás de que eres fea, de que no sirves, de que eres un estorbo, de que no vales, de que no llegarás lejos, de que para ti no se ha escrito ni se ha dicho nada bueno. No, hoy se va eso. Hoy se va eso porque el Señor te hizo perfecta como eres. Oh, que suba un momentico esa gratitud a nuestro Creador. Que suba un momentico esa actitud, ese clamor a nuestro Creador. Que suba un momentico ese clamor, que se escuche ese murmullo diciendo: claro que sí, Señor. ¿Cómo no te voy a amar si has estado en todas las temporadas de mi vida? Aunque otros se hayan ido, aunque otros te hayan abandonado, aunque otros te hayan traicionado, aunque haya alguien ahora mismo hablando mal de ti. Ay, Dios es bueno y Dios te ama. Y Dios te ama, y tú debes salir de este lugar, de esta mañana, muy convencida de todo lo que vales. Vales muchísimo. Las niñas, las adolescentes, ustedes valen mucho. Por eso no te puedes entregar a cualquier hombre, porque tú vales mucho, 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 mucho. Eres perfecta como el Señor te ha creado. Eres perfecta como el Señor te ha hecho. El Señor es maravilloso. El Señor es maravilloso. Y ahí ustedes que están en la gradería, que tal vez no bajas porque dice: pastora, está muy lleno. Pero date un momento con el Señor. Levanta tus manos y agradecele al Señor, el que te haya creado, el que te haya formado, el que te haya hecho.
Eres ese poema de Dios perfecto. No eres un error, no eres un fracaso. Aunque tu mamá te haya dicho yo pensaba abortarte, aunque tu mamá te haya dicho eres lo peor que me ha pasado, igual tu mamá no tenía el control sobre tu vida. El control sobre tu vida lo tiene Dios. Él te ha entretejido, dice el salmista. Me entretejiste. Pero no me puedo bajar de este altar sin que usted reconozca ese pensamiento que le está haciendo la vida de cuadritos. No me puedo bajar de ese altar sin que usted reconozca ese pensamiento que no la está dejando ser feliz. Y que usted renuncie a ese pensamiento. Y esa es la invitación que quiero hacer en este momento. Para todas las mujeres que están aquí, para los que nos están escuchando a través de Betel, ahora tú tienes que renunciar a ese pensamiento. Tú tienes que decir: yo no puedo dejar más que este pensamiento, que esta mentira, que esta duda me gobierne. Vamos ahí, no tienes que gritarlo, porque eso es algo muy personal tuyo. Pero ahí donde tú estás, ahí en tu momento con el Señor, tú tienes que decir: yo renuncio a este pensamiento, Señor. Reconozco que este pensamiento de temor, que esta mentira, que he dudado hasta de tu existencia, y han venido pensamientos ateos y me está gobernando ese temor. Diga: pero yo renuncio a ese pensamiento en esta hora. Yo renuncio a ese pensamiento en esta hora. Muy importante de este servicio, no se distraiga. Yo ya voy a terminar esta parte. Pero usted, sierva del Señor, hija de Dios, líder de damas, lo que no le deja servir al Señor, usted tiene que renunciar ahora. Eso que está ahí, esa envidia, esa codicia, ese pensamiento, esa falta de perdón. Sí, tal vez alguien te ofendió, tu esposo fue fuerte, el pastor, el líder. Pero ese pensamiento de venganza que hay en ti, que hay en ti, que hay en tu corazón, que hay en tu mente, renuncia a ese pensamiento en esta hora. Vamos, diga: yo renuncio a ese pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Ese pensamiento que no me ha dejado avanzar, yo lo llevo cautivo. Vamos, vamos, vamos. Yo quiero que usted sea libre en esta hora. Vamos, suelta eso del pasado. Suelta eso que te persigue, eso que arrastras del pasado, de cuando eras niña, de cuando eras jovencita. Se borran esos pensamientos ahora. Se borran esos pensamientos ahora. Ahora tú lo llevas cautivo a la obediencia en Cristo Jesús y se destruye esa fortaleza. Hace poco hablaba con una niña que decía: yo me acuesto y pienso el día que me violaron, porque ¿qué hago para borrar esos pensamientos? Y tal vez alguien pueda estar aquí sufriendo eso. Llévalo, llévalo, llévalo. No te vayas, no te vayas de este lugar, no te vayas de este coliseo sin que tú lleves ese pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Llévalo, llévalo, llévalo. Vamos, sácalo, eso no es tuyo, sácalo. Saca esa culpa, saca esa vergüenza. El enemigo viene y te señala tu pasado, que eras una prostituta. El enemigo viene y te señala tu pasado, que tú abortaste. Pero ya la sangre de Cristo ha venido y te ha limpiado y te ha santificado. Saca eso de ti ahora. Saca eso de ti, vamos, limpia tu mente. Es momento de limpiar tu mente. Es momento de limpiar tus pensamientos. Esos pensamientos de ansiedades. Las que están sufriendo con depresiones, los que están siendo medicados ahora mismo. Si tú vienes al Señor, si tú vienes al Señor, Él toma el control de esa depresión. Él toma el control de esa ansiedad. Él toma el control de esa mala manera como tú estás viviendo hasta el día de hoy. Suelta eso, despójate de eso, renuncia. Esa no eres tú. Hay gente que ha dicho: bueno, si me va a tocar vivir. No, esa no eres tú. Renuncia. Renuncia a eso.
Ahora quisiera que levantara tus manos al cielo. Y que la paz de Cristo pueda venir a gobernarte. Que la paz de Cristo pueda venir a gobernarte. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuidará, dice la palabra, tus pensamientos. Oh, Shalom, ven sobre nosotros. Shalom. Oh, te vas tranquila de este lugar. Hay paz. Hay paz. Hay paz. Viene el regocijo del Señor contigo. Vienen las ganas de vivir. Vienen las ganas de seguir adelante. Vienen las ganas de seguir siendo una mujer de testimonio y de servicio. Oh, poderoso. Está cambiando el Señor tu mente. Viene con su paz. Aleluya. Para los que trabajan en Edicol, viene la paz de Cristo y te ayuda a seguir y te ayuda a continuar. Para los que trabajan con ICANN, vamos, 2 minuticos y terminamos este tiempo. Puede usted levantar sus manos. Reciba la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Que Él guarde tu corazón, que Él guarde tu mente. Esa mente brillante que tú tienes. Ese poder que tú tienes ahí. Que vengan los sueños de Dios. Que vengan los propósitos de Dios. Que vengan los planes de Dios. Que vengan las tareas de Dios. Para ICANN, para Jubid, para las damas, para los caballeros. Oh, que venga el Señor sobre este departamento del Meta, del Casanare, del Arauca, de la Orinoquía. Eres diferente, te vas diferente de este lugar. Eres liviano. Oh, alábalo un momentico. Oh, adora ese poderoso Señor que tenemos. Adóralo. Bate tus manos. Si tienes una banderita, lo que tú tengas ahí, bátalo. A ese Dios que te ha hecho hermosa, a ese Dios que te ha hecho brillante, a ese Dios que te da tu valor. Tú que eres el sello de la creación, tú que eres creación perfecta de Dios. Aleluya. Gracias, Señor por esa palabra. Gracias, Señor, por esa palabra, hermano mío. Aleluya, el Señor está aquí llevándote tus cargas.